Ok, bueno, buenas tardes. Bueno, vamos a continuar con las demostraciones de algunos teoremas importantes que hemos visto en clase. Eh, Hoy vamos a demostrar el teorema 1.10. Ok, el teorema 1.10. ¿Qué dice el teorema 1.10? Dice, bueno, es el teorema fundamental de la aritmética. Ok, es el teorema, el famoso teorema fundamental de la aritmética, ¿no? Que lo vamos a abreviar como TFA, ¿no? El teorema fundamental de la aritmética. Ok, escribamos el enunciado del teorema. Dice, todo entero n mayor o igual a 2, eh, todo entero n mayor o igual a 2, se escribe como un producto, de factores primos. O sea, se escribe como un producto de números primos, de factores primos, de manera única, además, salvo el orden de sus factores, ¿ok? Ok, por ejemplo, no sé, bueno, acá, digamos, de manera única, por ejemplo, si nos agarramos un número cualquiera, digamos, el 30 lo podemos escribir como 2 por 3 por 5, ¿no ve? Entonces, o sea, todo, el 30, por ejemplo, lo podemos escribir como un producto de factores primos. Entonces, este teorema nos dice que cualquier número lo podemos escribir como un producto de números primos, ¿no? El 2, 3, 5, 7, 11, 13, etcétera, son números primos. De manera única significa que no hay otra escritura, es decir, por ejemplo, para el 30, los únicos factores primos son el 2, 3 y el 5. No hay otros, no hay otra serie de números primos que multiplicados me den 30 aparte del 2, 3, 5. Y salvo el orden de sus factores, significa que, bueno, por ejemplo, decir 2 por 3 por 5 es lo mismo que decir 3 por 5 por 2. O sea, si modificamos el orden acá, nos da el mismo resultado, ¿no? Entonces, a eso se refiere, es decir, podemos usar la propiedad conmutativa del producto y, bueno, el orden de los factores puede cambiar, pero bueno, salvo ese orden, la escritura de cualquier número primo, de cualquier número, perdón, en factores primos es único. Ok, bueno, vayamos a lo que nos interesa, que es la demostración. Ok, bueno, la demostración también la vamos a hacer por inducción. Ok, entonces demostraremos este teorema. Demostraremos por inducción. ¿Ok? Vamos a usar inducción. Bueno, el método de inducción es uno de los métodos más potentes, ¿no? Para la demostración. Entonces vamos a empezar del primer caso, que es 2, porque quiero demostrar el teorema para n mayor o igual a 2. Para n igual a 2, 2, no hay mucho que decir. 2 es primo. eh, el 2 es primo, entonces 2 es igual a 2, ¿no? Entonces, y el 2 no lo puedo expresar como el producto de otros factores primos aparte del 2. Entonces, para n igual a 2 es trivial, ¿ok? O sea, eh, el 2 es primo, ya que 2 es primo, eh, ¿ok? Entonces, bueno, el 2 ese es el primer caso. Entonces, por inducción, asumimos que el teorema es cierto para hasta n-1. Entonces, asumimos el teorema cierto o demostrado hasta n-1 y lo probamos, es decir, probamos el teorema. Lo probamos para n, ¿ok?
Ok, o sea, vamos a suponer que la descomposición, o sea, que el teorema fundamental de la aritmética es cierto hasta n-1, o sea, de todos los números hasta n-1, y quiero probar el teorema del número primo para el número n, el teorema fundamental de la aritmética para n, ¿ok? Ok, entonces hay dos casos, ¿ok? Si n es primo o n es compuesto, ¿no? ¿Verdad? Si n es primo, no hay mucho que decir, si n es primo, entonces lo escribiría n igual a n y el teorema estaría demostrado, ¿no ves? Entonces, un número primo, por definición, es un número que se divide solamente entre uno o sí mismo, entonces no hay otro factor de un número primo aparte de sí mismo y el uno, ¿no ves? Si n es primo, es trivial también, nuevamente acá, ¿ok? O sea, no hay mucho que decir. El otro caso es si n es compuesto, es decir, si n no es primo. Si n es compuesto significa que no es primo, entonces podemos usar acá por el teorema 1.6 que lo hemos demostrado en clase también. Sabemos que todo número se puede escribir como un producto de factores primos, entonces por el teorema 1.6 supongamos supongamos que n se puede escribir, eh, bueno, el teorema 1.6 me dice que n se puede escribir como un producto de factores primos. Vamos a suponer que existen dos formas de escribir n como producto de factores primos. Entonces, supongamos que n lo puedo escribir como un primo P1 por otro primo P2 hasta un primo PS, digamos. Esa es una manera. Y vamos a suponer que también se puede escribir como un primo Q1 por un primo Q2 hasta un primo Qt con básicamente los PIs, o sea, todos los PIs primos y los QJs, o sea, también los Qs, los Qs primos también, ¿ok? Entonces, ahí estoy usando el teorema 1.6 porque sabemos que todo número se lo puede escribir como producto de factores primos. Ahora, supongo que hay dos escrituras, con los P's y con los Q's, ¿ok? Entonces, vamos a demostrar, o sea, ¿cuál es el objetivo? Vamos a demostrar, o sea, yo quiero demostrar que la escritura es única, entonces vamos a demostrar dos cosas, que S es igual a T, es decir, tenemos la misma cantidad de factores primos P y la misma cantidad de factores primos Q, y que ordenando los factores, los PIs y los QJs, o sea, estos factores PIs y QJs son los mismos, ¿ok? O sea, son los mismos factores primos. Ok, entonces, ¿cuál es la idea acá? Entonces, si nos concentramos en P1, P1 es un divisor de N, ¿no? Entonces, vemos que P1, el primer factor, digamos, P1 divide a todo el producto, ¿no? A Q1 por Q2 hasta Qt, ¿ok? Lo divide a todo el producto. Entonces, aquí podemos usar el teorema 1.9, que si ustedes repasan, ¿qué dice el teorema 1.9? Si tengo un primo que divide un producto, entonces el primo divide a alguno de los factores, ¿no? Entonces, por el teorema 1.9, P1 divide a algún factor QJ, ¿no? O sea, alguno de esos factores QJ. Entonces podemos suponer, digamos, como el producto es conmutativo, podemos suponer, digamos acá, podemos suponer que
P1 divide a Q1, por ejemplo, ¿ok? O sea, bueno, digamos, si P1 dividiese a Q3, entonces cambio el orden, el Q3 lo llevo al principio, y bueno, usando la propiedad conmutativa, podemos decir que P1 divide a Q1. Pero como Q1 es primo, eh, como Q1 es primo, entonces que un primo divida a otro primo significa que esos primos son iguales, ¿no? ¿Ok? Entonces eso lo vamos a escribir en unos momentos. Eh, significa que P1 es igual a Q1, ¿ok? De que esos primos son iguales, entonces es como que P1 y Q1 se van a cancelar, ¿no? Entonces luego puedo decir que si divido todo entre P1, como P1 es igual a Q1, se va a ir P1, entonces me va a quedar P2 por P3 hasta PS, y a la derecha el Q1 también se va a ir porque estoy dividiendo entre P1 que es igual a Q1, entonces me va a quedar Q2 por Q3 hasta QT, ¿no? Y la idea es que como P1 es primo, entonces N sobre P1 es estrictamente menor a N, ¿no ve? Porque como P1 es primo, entonces puede ser 2, 3, 5, entonces al dividir N entre un primo, el cociente va a ser más pequeño que N, ¿no? Entonces acá la idea es usar o sea, la hipótesis de inducción a N sobre P1, que es menor a N, ¿ok? Entonces, bueno, ¿y qué tengo acá a la derecha? A la derecha tengo un producto de factores primos para N sobre P1. Entonces, usamos la inducción. Entonces, usamos la hipótesis de inducción. Usamos la hipótesis de inducción para N sobre P1 en, digamos, esta relación que es 1, y obtenemos que, bueno, como N sobre P1 es menor a N, entonces la cantidad de factores primos P y Q es la misma, ¿no? Porque ahí estoy usando la hipótesis de inducción. Obtenemos que S es igual a T y los PI son los mismos que los QJ en esta descomposición de 1, pero para I mayor o igual a 2, porque en la descomposición 1 se empieza desde P2, ¿no ve? Y J también mayor o igual a 2, porque se empieza desde Q2. Entonces acá los P's, o sea, acabamos de demostrar que S es igual a T, eso era una parte de lo que queríamos demostrar, es igual a T. Luego bueno, acabamos de demostrar que, digamos, estos P's y estos Q's en uno son iguales, es decir, de alguna forma se van a ir compensando, ¿no ve? Digamos, el P2 va a ser igual a algún Q, el P3 a otro Q, y así, etcétera. Entonces, vamos a formar parejitas, se van a ir anulando, entonces ahí usamos el principio de inducción. Y bueno, con eso habríamos terminado, ¿no? La demostración del teorema. ¿Ok? Esa es básicamente la idea. Ahora, bueno, una remarca, digamos, bueno, los primos se pueden repetir, ¿no? O sea, digamos, si tengo n igual a, digamos, ¿cuánto? Digamos, 24. El número 24, como descomposición de factores primos, es 2 al cubo por 3, ¿no? 8 por 3. Y 2 al cubo es 2 por 2 por 2 por 3, ¿no? Entonces, este 2 sería P1, digamos, ¿ok? Este 2 sería P2, este 2 sería P3 y este 3 sería P4, ¿no? Entonces, digamos, el 24 tiene 4 factores primos, el 2 y el 3, ¿no? El 2 y el 3, solamente que el 2 se repite 3 veces y el 3 una vez, ¿no?
Entonces en el teorema, o sea, los factores primos se pueden repetir, ¿no? Eh, ok, entonces el teorema fundamental de la aritmética es bastante usado, ¿no? Porque, digamos, cada vez que pensemos en enteros, podemos pensar directamente en el teorema fundamental de la aritmética. Entonces todo entero, digamos, lo podemos ver como producto de primos. Entonces, para estudiar los enteros, podemos estudiar las propiedades de los primos. Entonces, si estudiamos de alguna forma los primos, podemos conocer de mejor manera los enteros. ¿Ok? Bueno.